Ella me culpa por arruinar su boda. Yo, una mujer de 32 años, me casé con mi marido, un hombre de 33 años, hace un año. Llevábamos 4 años juntos y habíamos vivido juntos 3 de esos años. Me presentó a su familia 7 meses después de nuestra relación y me llevé bien con la mayoría de ellos. No pude conocer a su hermana, una mujer de 29 años, hasta 2 años después de la relación, cuando finalmente ella volvió a visitarnos durante las vacaciones. Ahora, nos habíamos visto antes, cuando mi esposo a veces la llamaba por vídeo e incluso nos saludábamos a veces, así que sabía que ella podía reconocerme. Pero el día que regresó fingió no conocerme, y cuando me presenté, exclamó muy fuerte que no podía reconocerme por lo diferente que me veía con tanto maquillaje. Todos escucharon eso. Lo curioso es que ese día ni siquiera había usado nada más que bálsamo labial, así que no sé de qué maquillaje estaba hablando. De todos modos, esa fue la primera vez que nos conocimos y, como ya puedes ver, no fue muy agradable. Todavía me las arreglé para tratar de ser amable con ella las siguientes veces que nos vimos, ya que ella dejó su trabajo y se mudó de regreso, por lo que nos veríamos cada vez que visitaba la casa de mi esposo para eventos familiares y esas cosas. Pero nunca funcionó, ya que ella fue muy mala todo el maldito tiempo. Ni siquiera era como si ella fuera completamente horrible conmigo, lo cual podría haber sido más fácil de soportar, para ser honesto, pero ella era realmente pasiva-agresiva y constantemente hacía comentarios sarcásticos sobre mi cabello, mi ropa o simplemente algo sobre mi apariencia. Con el tiempo, comencé a vestirme de punta en blanco y tenía que reventarme cada vez que visitaba a los padres de mi marido para no darle a mi cuñada la oportunidad de burlarse de mí. Pero incluso eso resultó contraproducente, porque entonces empezó a burlarse de mí por el esfuerzo que pondría en mi apariencia para algo tan casual como ir a la casa de alguien. Mi esposo se había dado cuenta de este cambio repentino en mi comportamiento porque notó que me ponía muy rígida y rara con su hermana. Entonces, un día, se sentó y me dijo que su hermana siempre había sido una chica un poco mala desde la secundaria. Me aconsejó que no me tomara en serio sus palabras porque ella le había hecho esto a todos los miembros de su familia, incluidas sus primas y algunas de sus tías. Generalmente lo ignoraban porque sabían qué clase de persona era ella, así que no les molestaba. Así que ahora había encontrado un nuevo objetivo, concretamente yo, y lo estaba aprovechando al máximo haciéndome sentir terrible e inseguro. Me di cuenta de que dejar que sus palabras me metieran bajo la piel solo significaría que la estaba dejando ganar. Entonces, después de eso, dejé de prestarle atención. Eso fue hace unos 6 meses, y desde entonces, cada vez que la veo, me las arreglo para ignorarla por completo y fingir que ni siquiera puedo escucharla cuando intenta hablarme. Eso ha mejorado considerablemente esta pequeña situación que tenía. De todos modos, ya no hablamos nada si podemos evitarlo, y lo máximo que nos decimos en las fiestas es, hola, ya que ninguno de los dos está interesado. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando la semana pasada me invitó a acompañarla en su viaje de despedida de soltera. Se comprometió con su novio de 2 años hace 3 meses y se casará en 5 semanas. Asistí a su fiesta de compromiso con mi esposo, pero ella me ignoró todo el tiempo. Entonces, obviamente, no me esperaba esto y estaba a punto de rechazar la invitación para acompañarla en el viaje, porque estaba bastante seguro de que iba a ser una broma cruel para mí. Pero luego habló conmigo en persona y me dijo que quería compensar la forma en que se había comportado conmigo estos últimos años. Es cierto que se sentía insegura de que yo fuera tan bonita sin siquiera intentarlo y quería que me sintiera mal, por eso empezó a molestarme. Se disculpó por todo y me dijo que quería tener un nuevo comienzo conmigo, especialmente porque ahora se iba a casar. A ella le encantaría arreglar nuestra relación para que pudiéramos tener citas dobles. Pude desgastarme y terminé accediendo a ir de viaje con ella. La peor decisión que he tomado nunca, ahora que lo recuerdo. Pero da igual, lo hecho está. Cuando le dije a mi esposo que había aceptado ir con ella para intentar establecer un vínculo, se emocionó mucho. A pesar de su comportamiento, eran bastante cercanos, por lo que a él le hubiera encantado que nos lleváramos bien. Hace 2 días me recogió en mi casa por la mañana y emprendimos el viaje por carretera. También tenía a 2 de sus amigos cercanos de la escuela secundaria con ella, y parecían ser menos sus amigos y más sus compinches. Si soy honesto, tan pronto como me subí al auto, pude sentir que algo andaba mal. Estaban más atrapados en sí mismos y no intentaron en absoluto hacerme sentir bienvenido o incluido. Casi no hablé durante todo el viaje de 6 horas porque no me hicieron parte de su conversación en absoluto y nadie me preguntó nada. Sentí como si ni siquiera quisieran reconocer mi existencia. No dije nada porque sabía que este era el viaje de despedida de soltera de mi cuñada,
así que no quería armar un escándalo y hacer que el día fuera solo para mí. En cambio, mantuve la boca cerrada. Por la tarde llegamos al balneario, pero al llegar me di cuenta de que habían reservado solo una habitación para nosotros 4 y la cama no tendría espacio para más de 3 personas. Sacaron las bebidas y comenzaron su propia pequeña fiesta en la habitación. Después de un rato, les llamaron mientras yo me sentaba solo en un rincón de la habitación. Pedí que me pasaran el vino, pero ninguno de ellos se había molestado en hacerlo y se sintió extraño volver a pedírselo. Entonces, simplemente no dije nada y una vez más me senté en silencio mientras ellos se divertían. Alrededor de la medianoche, finalmente me armé de valor para preguntarles dónde dormiría, ya que la cama no tenía mucho espacio. Para entonces, ya estaban ebrios y chismeando sobre otras chicas de su escuela secundaria. Entonces, cuando interrumpí su conversación, las amigas de mi cuñada comenzaron a lanzarme las miradas más crueles que pudieron. Pero no me importó. Pronto me di cuenta de que había tenido razón al decir que todo este viaje era una forma de insultarme una vez más, y que mi cuñada no había querido decir una palabra de lo que había dicho antes. Así que solo quería irme a dormir y terminar con todo esto de una vez. Cuando le pregunté dónde se suponía que debía dormir, mi cuñada puso una expresión desagradable en su rostro y al instante supe que esto no podía ser bueno. Luego, procedió a decirme, con su voz más falsamente dulce, que se había olvidado de reservar otra habitación y que no tenía ganas de molestar al personal en ese momento. Así que tal vez tenga que dormir en el suelo. Eso provocó risas estridentes por parte de ella y sus amigos, riéndose de sus propios chistes crueles. Todavía estaba lo suficientemente delirante como para creer que ella solo estaba bromeando y no esperaría que yo durmiera en el suelo. Entonces, le pregunté una vez más qué se suponía que debía hacer ahora. Y una vez más solo me dijo que me tumbara en el suelo y dejara de molestarla porque estaba tratando de pasar un rato divertido. Esta vez, ella no sonreía ni reía y ni siquiera pretendía bromear. Ella hablaba en serio y me sorprendió, por decirlo menos, porque esto era cruel y humillante a un nivel inimaginable. No sabía cómo reaccionar ante esto. Ella volvió a cotillear con sus amigas mientras yo me sentaba allí, clavado en mi lugar, por lo enojado e insultado que me sentía por todo este asunto. Estaba tan enojado que solo quería bofetearla, y ni siquiera soy una persona violenta. Pero, honestamente, este era el límite. Después de 10 minutos de estar sentada allí hirviendo, decidí que ya estaba harta de esta basura y quería irme a casa ahora. Entonces me levanté, tomé las llaves del auto y mis cosas y me fui sin decir una palabra más. No quería perder mi tiempo y energía tratando de discutir con ellos, y tampoco les importó lo suficiente como para detenerme y preguntarme hacia dónde me dirigía. Ni siquiera dijeron nada cuando me llevé las llaves del auto. Así de poco les afectó. Pero bien por mí, supongo. De todos modos, empaqué y comencé el viaje de regreso a casa. No había cenado ni llevaba nada para comer, así que tenía mucha hambre. Pero no tenía intención de hacer ninguna parada hasta llegar a casa. El viaje de 6 horas, solo, impulsado únicamente por la rabia, y finalmente llegué a casa en las primeras horas de la mañana. Toqué el timbre, exhausto y casi a punto de desplomarme. Por suerte, mi marido no tardó mucho en despertar. Se sorprendió al verme de regreso tan pronto, pero también notó lo cansada que me veía, así que guardó sus preguntas para más tarde y me calentó la pasta de anoche tan pronto como dije que me moría de hambre. Después de terminar un plato entero y sentirme mejor, tomé una siesta y no me desperté antes de la 1 de la tarde. Mi marido todavía estaba esperando una explicación de todo esto, y cuando finalmente desperté, le conté todo lo que había pasado. Me escuchó en silencio y me di cuenta de que estaba furioso por cómo me había tratado su hermana. Por sus expresiones, tenía la cara roja y nunca lo había visto tan enojado. En cuestión de segundos, estaba hablando por teléfono y llamó a su hermana antes de que yo pudiera decir algo. Él la regañó por lo que había hecho y la llamó mocosa malcriada sin decencia humana, y que estaba avergonzado de ser su hermano. Pude escuchar que ella estaba tratando de replicar, pero no pude entender lo que estaba diciendo. Sin embargo, no pudo haber sido nada bueno, ya que mi esposo comenzó a verse aún más enojado. Tuvieron una acalorada discusión y al final mi esposo le dijo que se fuera al infierno y que de ninguna manera él asistiría a su boda. Dicho esto, colgó. Me alegré de que finalmente hubiera decidido regañarla por su comportamiento. Hasta ahora, ella había salido impune, incluso después de haber sido horrible no solo conmigo, sino con cualquier otro miembro femenino de su familia. Me dijo que nunca le había dicho nada porque creía que lo superaría con la edad. Pero claramente, incluso a esta edad, si no se hubiera dado cuenta de que humillar a otras mujeres no la hacía lucir mejor, entonces probablemente nunca se daría cuenta.
Esta fue la última gota para él. Como me dijo más tarde, incluso se disculpó por no haber intentado nunca corregir su comportamiento antes y sintió que mucho de esto podría haberse evitado si él y sus padres hubieran intentado llamarla, aunque fuera una vez, en lugar de dejarla salirse con la suya. Así que sí, estaba feliz de que se diera cuenta, y eso fue todo. Pero ahora, su hermana y sus amigos me acosan con llamadas y mensajes de texto, exigiendo que convenza a su hermano de que se retracte de lo que dijo. Creen que soy yo quien es demasiado quisquilloso con algo insignificante e incluso tienen la audacia de acusarme de reaccionar exageradamente. Afirman que, obviamente, eventualmente iban a hacer algunos arreglos para que yo pudiera dormir, pero estaba siendo demasiado quisquilloso. Por eso se molestaron. Sin embargo, sé que son un montón de tonterías y no me creo ni una palabra. Le he dicho a mi cuñada que no estoy convenciendo a mi marido de nada en absoluto. Ella hizo algo cruel y ahora enfrenta las consecuencias. Nada de eso es mi culpa. Y fue entonces cuando empezó a llorar y me envió varias notas de voz llamándome egoísta y cruel por negarme a persuadir a mi marido para que asistiera a la boda de su hermana después de que ella me humilló en su viaje de despedida de soltera. Actualización 1. Así que hoy, han pasado casi 3 días desde que regresé de mi viaje, y durante 3 días, mi cuñada me ha estado bombardeando con mensajes de texto, exigiendo que hable con mi esposo y le haga perdonarla. La parte más divertida es que ni siquiera se ha molestado en disculparse conmigo todavía y simplemente cree que mentiré por ella y fingiré que todo está bien entre nosotros para que mi esposo siga asistiendo a su boda. Obviamente, no voy a hacer eso y he estado ignorando todos sus mensajes de texto. Sin embargo, ella realmente está exagerando con lo de la culpa y está comenzando a meterse debajo de mi piel porque me está engañando haciéndome creer que fui yo quien reaccionó de forma exagerada. Cualquier otra persona cuerda a mi posición habría reaccionado de la misma manera, así que no creo que lo que dices sea correcto. Y por si fuera poco, ahora mi suegra también se ha sumado a esto. No tengo una mala relación con mi suegra, así que me sorprende que ella se esté involucrando en esto, pero obviamente ella, del lado de su hija sobre su nuera, así que supongo que no es demasiado sorprendente. Solo estoy molesta porque ella eligió creer la versión de las cosas de mi cuñada y piensa que... También reaccioné exageradamente porque, como dije antes, tenemos una relación saludable. No le he contado a mi esposo nada de esto, pero ahora que son dos en mi contra, supongo que tendré que hablar y hacer que se ocupe de ellos para que dejen de molestarme por mucho que odie decirlo. Su familia no es mi problema. Espero que hable con ellos o lo que sea y dejen de enviarme mensajes de texto. Actualización 2. Le conté a mi esposo después de la cena sobre cómo su madre y su hermana habían estado tratando de convencerme de asistir a la boda y le mostré el mensaje de texto que me habían estado enviando. Se enfureció tan pronto como vio esos mensajes de texto porque ahora no era solo su hermana sino también su madre la que se estaba esforzando por perturbar mi paz, especialmente cuando ni siquiera estaba equivocada. Pensé que los llamaría de nuevo, pero en cambio decidió hablar con su madre en persona que se dirigía a la casa de sus padres a la 1 de la tarde. Unos minutos después de la cena y volví a casa a las 11:30. Traté de evitar que fuera porque sabía a ciencia cierta que enfrentarse a su madre tan tarde por la noche mientras estaba de tan mal humor inevitablemente conduciría a una gran pelea e incluso más problemas. Pero no escuchó y fue de todos modos y lo que pensé que pasaría fue exactamente lo que pasó. Terminó teniendo una discusión muy mala con su madre sobre lo que fuera que había estado sucediendo. Estaba muy molesto y todavía furioso cuando regresó a casa y nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche mientras él despotricaba sobre su familia conmigo. Realmente me sentí mal por él cuando me contó sobre la pelea, ya que sabía que estaba muy apegado a sus padres y su hermana, así que ir en contra de ellos debe ser muy duro para él. Su madre había ido más allá en su intento de defender a su hija y en el proceso había terminado diciendo muchas cosas crueles sobre mí. Me había llamado mentirosa, reina del drama y lo peor de todo. Había dicho que si mi esposo no asistía a la boda de su hermana, se aseguraría de que todos en la familia no tuvieran contacto con nosotros por el resto de sus vidas. El marido tiene una familia bastante grande y es especialmente cercano al lado materno de la familia. Su madre es la mayor de todos sus hermanos y primos, por lo que su palabra es bastante respetada, lo que significa que si ella dice que necesita no tener contacto con él, sus familiares probablemente terminarán haciendo eso. Pero él dijo que está mentalmente preparado para que eso suceda y que de ninguna manera asistirá a la boda porque absolutamente necesita defender lo que es correcto. Me alegro de que sea tan firme en sus principios, pero también me siento fatal de que su propia madre y hermana lo estén haciendo pasar por algo así. También me siento culpable y responsable de lo que está sucediendo. Todo parece mi culpa ahora y no sé qué hacer en este punto.
Actualización 3. Hola chicos. Ha pasado casi una semana desde la última actualización y mis sueros casi nos habían cortado por completo, o eso pensé hasta esta mañana. No habíamos tenido contacto con nadie, ni mi cuñada ni mi suegra, después de toda esa pelea, y estaba bien con eso. Mi esposo, aunque estaba molesto, estaba tratando de aceptarlo. Y casi lo había aceptado, pero hoy sucedió. Mi suegra y mi cuñada aparecieron hoy exigiendo ver a mi esposo. Ambos estábamos a punto de irnos a trabajar cuando vinieron y solo teníamos unos minutos libres. Así que mi esposo cometió el error de decirles que se apresuraran, lo que enfureció a su madre y ella comenzó a despotricar sobre cómo aparentemente no tenía ningún valor en su vida después de su matrimonio y cómo ahora estábamos mostrando nuestros verdaderos colores. Ella lo acusó de favorecer a su esposa reina del drama en lugar de a su propia hermana pequeña justo enfrente de mí. Me sorprendió que esta mujer que siempre había sido dulce conmigo ahora de repente estuviera diciendo toda esta basura sobre mí. Mi cuñada se veía realmente complacida con la situación y eso me irritó más que nada. Ya había tenido suficiente de sus tonterías y no me iba a sentar y aguantar más. Así que antes de que mi esposo pudiera decir algo, intervine y les grité. Les dije lo que pensaba, especialmente mi cuñada, diciéndole que no era más que una mentirosa, insegura y maleducada y que debería avergonzarse de sí misma. Dejé salir meses y meses de frustración acumulada que se había ido acumulando y al final ella estaba llorando. La llamé manipuladora y conspiradora que solo sabía cómo menospreciar a otras personas para parecer menos perdedora. Pero claramente no iba a funcionar aquí. Fue una lástima que siempre intentara con tanta fuerza derribarme porque significaba que me veía como competencia. Pero yo no lo hacía, lo que solo demostraba la insegura que era como persona y podría haber hecho algunos comentarios sobre su maquillaje y su frente también, de los que no estoy realmente orgulloso. Pero bueno, también podría sacarlo todo de una vez, incluso mí. También reaccioné exageradamente porque, como dije antes, tenemos una relación saludable. No le he contado a mi esposo nada de esto, pero ahora que son dos en mi contra, supongo que tendré que hablar y hacer que se ocupe de ellos para que dejen de molestarme por mucho que odie decirlo. Su familia no es mi problema. Espero que hable con ellos o lo que sea y dejen de enviarme mensajes de texto. Actualización 2. Le conté a mi esposo después de la cena sobre cómo su madre y su hermana habían estado tratando de convencerme de asistir a la boda y le mostré el mensaje de texto que me habían estado enviando. Se enfureció tan pronto como vio esos mensajes de texto porque ahora no era solo su hermana sino también su madre la que se estaba esforzando por perturbar mi paz, especialmente cuando ni siquiera estaba equivocada. Pensé que los llamaría de nuevo, pero en cambio decidió hablar con su madre en persona que se dirigía a la casa de sus padres a la 1 de la tarde. Unos minutos después de la cena y volví a casa a las 11:30. Traté de evitar que fuera porque sabía a ciencia cierta que enfrentarse a su madre tan tarde por la noche mientras estaba de tan mal humor inevitablemente conduciría a una gran pelea e incluso más problemas. Pero no escuchó y fue de todos modos y lo que pensé que pasaría fue exactamente lo que pasó. Terminó teniendo una discusión muy mala con su madre sobre lo que fuera que había estado sucediendo. Estaba muy molesto y todavía furioso cuando regresó a casa y nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche mientras él despotricaba sobre su familia conmigo. Realmente me sentí mal por él cuando me contó sobre la pelea, ya que sabía que estaba muy apegado a sus padres y su hermana, así que ir en contra de ellos debe ser muy duro para él. Su madre había ido más allá en su intento de defender a su hija y en el proceso había terminado diciendo muchas cosas crueles sobre mí. Me había llamado mentirosa, reina del drama y lo peor de todo. Había dicho que si mi esposo no asistía a la boda de su hermana, se aseguraría de que todos en la familia no tuvieran contacto con nosotros por el resto de sus vidas. El marido tiene una familia bastante grande y es especialmente cercano al lado materno de la familia. Su madre es la mayor de todos sus hermanos y primos, por lo que su palabra es bastante respetada, lo que significa que si ella dice que necesita no tener contacto con él, sus familiares probablemente terminarán haciendo eso. Pero él dijo que está mentalmente preparado